Hey guys, I think the little man said he wants to give Fredbear a big kiss. On 3, 1, 2. Was that the bite of 87? Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les vengo a presentar a un nuevo miembro de mi iniciativa. Honestamente, creo que muchos se quedaron con las ganas de tener un FNAF que transcurra específicamente en Fredbear's Family Dinner. Y no cuento a FNAF 4 ya que no transcurre dentro del local en sí, solo en los minijuegos. Pero volviendo al tema, el desarrollador del fangame que les vengo a presentar hizo esto. Blast, el desarrollador de este juego, hizo un fangame inspirado en Fredbear's, añadiendo más contenido y personajes. Este fangame, al igual que Dormitavis Remake, formó parte del evento del Fazbear Gamers. Y a día de hoy se cuenta con un tráiler de este, por lo que se puede tener más detalles del juego. El fangame se llama Project Wolf, y realmente luce increíble. Todo aquí me parece totalmente fresco, ya que no solamente se limitan a usar solo a Fredbear y a Spring Bonnie, pues también se añaden nuevos personajes, como mencioné antes. Bueno, para empezar a darle al video y dejar el relleno, a lo largo del video estarán viendo la descripción del juego, la historia, un análisis a los teasers, las preguntas que le realice a Blast, y el material exclusivo que es interesante. Bueno, dicho esto, comencemos. Descripción del juego. Project Wolf The Forgotten Fredbear's es un fangame de la saga Five Nights at Freddy's creado por Scott Cawthon. Este juego tenía una versión vieja que se canceló por problemas del equipo. Este juego contendrá noches normales con minijuegos y una custom night. Historia. Después de la mordida de 1983 el local Fredbear Sanfrecce cierra y es reemplazada por el nuevo y renovado local Freddy Fazbear's Pizza. Han pasado más de 20 años de eso y un grupo de trabajadores encontraron la locación del viejo Fredbear's, y uno de ellos tiene otra razón por ahí. Por el lado de la descripción del juego, será algo breve. Parece que este fangame ya llevaba mucho más tiempo desarrollándose, pero que por complicaciones se terminó cancelando. Quizás este era muy ambicioso o pudo haber sido por otros motivos. Algo lamentable, pero que afortunadamente se retomó, solo que esta vez de una manera más calmada. Ahora, por el apartado de la historia, me parece interesante que tomen como base la historia principal de FNAF, y después de un punto en específico creen su propia línea de tiempo. También, donde se menciona que uno de los trabajadores que encontraron el antiguo Fredbear's que está ahí por otra razón, quizás sea el protagonista u otro personaje importante para la trama del juego. Esto es semejante a un What If, una versión alternativa de decisiones en la historia, para mostrar una nueva. Me resulta interesante, ya que por ejemplo Mails también hizo esto con Japan Jill, y le quedó genial. Por lo que, lo más probable es que también quede demasiado bien este fangame. De igual forma, como mencioné antes, el fangame trae personajes nuevos, pero igualmente trae a viejos amigos, que no están tan bien en su totalidad. Realmente el hecho de explorar un lugar antiguo le dará un buen toque, más tomando el hecho que es point and click. Y tomando este tema, quizás no sea FreeRoam, pero debemos de admitir que está bien que sea solamente point and click, ya que es una sensación que encaja muy bien en el ambiente mostrado. Algo que también quiero mencionar, es que aparentemente Fredbear dejará de tener tanto protagonismo, ya que parece que un nuevo animatrónico tomará el rol de liderar a la banda de animatrónicos. Realmente me gusta la idea de explorar el pasado y cosas que hubiesen sido interesantes de ver de manera oficial, por lo que este fangame también tiene sus cosas originales. Bueno, ahora pasemos al apartado de los teasers. Finalmente hemos llegado a mi parte favorita. En el apartado de los teasers podemos ver en su mayor parte a los nuevos personajes que este fangame tendrá. De igual forma, se puede ver en una pequeña parte algunas cosas respecto al mapa en sí. Bueno, entonces, como hay una cantidad razonable de teasers mostrando personajes, pues me gustaría analizar cada uno de ellos, ya que pienso que podría valer la pena para profundizar en ellos.
En primer lugar se puede ver al lobo que mencioné antes. Realmente este me recuerda demasiado a Foxy. Se puede ver que está dañado, por lo que quizás haya formado parte del elenco de animatrónicos principales. Ahora pasamos al lugar en el que quizás nosotros estemos trabajando, o mejor dicho, sobreviviendo las noches. Personalmente le veo un parecido a la oficina de FNAF 1 por alguna razón. Quizás esté inspirado en esta. También, hablando de este lugar, se puede ver que habrán ventilaciones, pues se puede ver a un animatrónico arrastrándose en esta. En el siguiente teaser puedo ver algo que considero muy llamativo, un Spring Foxy. Ya llevábamos muchos años sin pensar en un Spring distinto que no sea Spring Bonnie, y considero esto algo quizás no nuevo en su totalidad, pero que se agradece por tomarlo en cuenta. También tenemos a uno de los nuevos animatrónicos, que a día de hoy sigo sin saber qué es, pero por lo que vi en los teasers quizás sea un cangrejo animatrónico. En este momento nos reencontramos con nuestros viejos amigos. Spring Bonnie y Fredbear. Estos ahora están totalmente abandonados, por lo que ese paso de 30 años no les fue amable con nuestros viejos amigos. También para analizar otros teasers que no están en sí como principales, me gustaría resaltar que se ha mostrado que Chica aparecerá, por lo que quizás no solamente veamos a los nuevos animatrónicos, pues probablemente también veremos a los de Fredbears, y a los de Freddy Fazbear's Pizza. Ahora, como he mencionado antes, el juego posee un tráiler que fue mostrado en el evento de la segunda parte del Fazbear Gameverse, por lo que también le quisiera hacer un mini análisis a este. En primer lugar podemos ver que se presenta parte del local con algunas cosas interesantes como la cabeza de Bonnie. Después de eso nos presentan a Spring Foxy, para después mostrar parte de la jugabilidad. También se nos muestra el texto, de que nosotros sabemos qué hacemos aquí, y sabemos qué sucedió. Por lo que quizás seamos un niño que haya presenciado la mordida u otro evento que haya sucedido en el juego. Después de esto se muestra a la habitación que quizás sea de partes y servicios, para que más tarde se muestre un mensaje que dice que no debemos de confiar en el conejo morado. Aquí ya sabemos quién es él. A partir de aquí pasa algo que me llama demasiado la atención, ya que parece que tomamos el rol de un personaje femenino. Realmente esto me intriga, ya que puede ser un personaje que ya hayamos visto, o quizás uno nuevo. El tráiler finaliza con Fredbear tomándonos, o atacándonos, lo cual considero a nivel personal, que se ve muy genial. Aunque, al final se nos muestra una voz misteriosa. Oye, ¿estás lista para este trabajo? Quizás este sea alguien que sabe qué sucede. Realmente considero todo esto interesante, ya que muestra algunas cosas que me parecen frescas. Tales como cambiar parte de la historia de FNAF para hacer su propia historia, tener animatrónicos nuevos y tener un nuevo misterio interesante. Realmente encuentro increíble lo que Blast ha mostrado. Entonces para saber más, pasemos a las preguntas que le realice. ¿En qué motor está hecho el juego? Ah pues, el juego está hecho originalmente por ClickTeam, pero gracias a el programador Caser B nos cambiamos a Godot, y se está bien, mucho mejor el juego. Este juego tendrá un lore propio, o continuará con los sucesos de Afton y lo demás. Pues más o menos, ya que estoy haciendo como un what if. Cambiando sucesos y agregando nuevos, como que Fredbear Family Dinner se convirtió en una galería de animatrónicos, una competencia de marcas y cambiando víctimas, pero eso caerá más en spoilers. ¿Cómo será la jugabilidad? Es decir, ¿será point and click o será free roam? Point and click será un FNAF clásico con toques extras, como minijuegos, Noche 6, y a lo mejor una custom night con personajes exclusivos. Está en su mayoría basado en Fredbear and Friends Left or Rot. Los animatrónicos tendrán actores de voz. Posiblemente solo unos, ya que sería un dolor de cabeza buscar actores de voz para más de 10 personajes, a lo mejor solo tendrán unos personajes importantes. ¿Por qué escogiste a Fredbear's Family Dinner? Porque sentía que Fredbear será muy vacío en lo que tiene, solo tiene la mordida y ya. Quise agregarle más animatrónicos e historia para que sea más relevante. ¿Planeas sacar algún tráiler en el futuro? Sí, habrá uno para el evento, Fazbear Gameverse 2. Y les juro que estará muy chido, saludos Square. Personajes como Guillermo el Crane tendrán relevancia aquí. Sí, ya que el lore de Mi Fangame está basada en la historia de FNAF original.
¿Habrán retos como en FNAF 2? ¿O algo parecido a esto? ¿Habrán retos en la Custom Night que tal vez si se pueda hagan desbloquear personajes? Los exclusivos. ¿Qué tan grande es el mapa? Es un gran mapa de 3 pisos. He visto en los teasers que algunos animatrónicos lucen rotos. ¿Eso significa que animatrónicos clásicos como Fredbear y Spinbonnie lo estarán? ¿O cómo funcionará? Sí, la mayoría de los animatrónicos serán Withered, aunque son más bien Forgotten. Como Forgotten Fredbear y Forgotten Spinbonnie. Hay más animatrónicos aún no mostrados. Sí, y muchos. No los mostraría porque spoilers. ¿La jugabilidad está inspirada en algún FNAF o fangame? Sí, está inspirada en los fangames de GarretTube, muy buenos por cierto. Especial Fredbear and Friends Left or Rot y un poco por Fredbear's Fright. Y también Stealerland y un poco en los de Return to Freddy's Rebuild de Kilsto. Que aunque sea una persona no muy buena, me gustan sus Return to Freddy's. ¿Qué les dirías a todos que esperan el juego? Pues que trataré de no decepcionarlos y que les juro que será un gran fangame. ¿Qué ha sido lo más fácil y difícil de hacer en el juego? Lo más fácil es hacer los renders y lo difícil es buscar programadores. En tu más honesta opinión, ¿qué opinas de esta iniciativa y cómo te hace sentir? Pues que es buena idea la iniciativa de hacer promoción de juegos. Y me hace sentir bien. Bueno, analizando las respuestas de Blast he visto que aunque algo cortas en ciertas partes, son interesantes. El saber que el mapa cuenta con 3 pisos se escucha genial, ya que parece que las cámaras que tendremos que ver serán unas cuantas. También, tomando el tema de solo cámaras, está bien, ya que creo que es bueno tomar el descanso de querer hacer casi todos los fangames en Freeroam. De igual forma, es buenísima la idea de querer exprimir el potencial que pudo haber tenido un juego de FNAF ambientado en Fredbear's. Sé que hay fangames que ya han hecho esto, pero considero distinta la forma en la que se ejecuta. También los animatrónicos tienen su nivel de detalle que me encanta demasiado. Algo que también me fascina es que no solamente habrá Custom Night, ya que también se contará con retos, algo que también le da más puntos ya que proporciona variedad. Eso sin mencionar que se contara con actores de voz para los animatrónicos, lo cual considero bastante bueno. Ahora, pasando al material exclusivo, Blast me proporcionó algunas cosas bastante interesantes. Primero me muestra una imagen de Fredbear en un estado algo raro. Esto en cierta manera me recuerda a la pantalla de muerte que salía en FNAF 1, por lo que quizás de aquí venga la inspiración, o quizás sea igualmente la pantalla de muerte del juego. Después podemos ver a lo que parece ser el icono del juego, el cual es el animatrónico gris parecido a Foxy. Realmente me sorprende el nivel de detalle que este posee. Luego se muestra lo que quizás sea la oficina. Un detalle que puedo notar es que aquí aparece el cupcake de chica, lo que quizás confirme que los animatrónicos de Freddy Fazbear's Pizza sí estarán aquí. También se puede ver en una de las pantallas la cara de quien quizás sea Fredbear o Golden Freddy. También se puede ver lo que quizás sea la cámara de partes y servicios, que a por juzgar por el nombre del archivo, quizás sea la cámara 6. Aquí se ve a un animatrónico que no logro identificar bien, pero según yo puede ser Spinbonnie. A partir de aquí, se ve algo que puede ser interesante para el lore del juego. Se puede ver un cartel de búsqueda del mismísimo William Afton. Acusado de lo que ya todos sabemos, y que, no parece ser tanto una búsqueda que quiera encontrarlo, sino es más como una especie de cartel para un cazarrecompensas, ya que, más abajo del letrero se puede alcanzar a leer que hay una recompensa para quien aporte algo para la búsqueda. Y para finalizar, me gustaría enseñarles este Spinbonnie que se ve nuevo y que personalmente me encanta. Aquí se puede alcanzar a ver una parte de su endoesqueleto, y si les soy honesto, el nivel de detalle es admirable. Por ver en el fondo, puedo creer que se puede tratar que esté en partes y servicios, lo que quizás también nos diga que habrán misiones a lo largo de las noches y que en alguna tendremos que reparar a Spinbonnie. Aunque esto ya es una suposición mía. En la descripción tendrán la página de GameHall, por si gustan ir a apoyar el proyecto. Bueno, si les soy honesto, me encanta este fangame. Me parece fresco y con gráficos increíbles. También el hecho que funcione como un What If, hace que me enganche más a este.
Sus animatrónicos son originales, y aunque no sea un fangame freeban, se compensa por el increíble nivel de detalle por parte de los animatrónicos. De igual forma, el hecho de añadir algo de realismo me gusta. Les comento que tendrán las redes de Blast en la descripción por si quieren seguirlo. Quiero mandarles un saludo a todos los que respondieron el comentario fijado del video pasado. Responde el comentario fijado de este video y te saludaré en el próximo. También quiero mandarle saludos especiales a Ángel Aguirre 1565F, a Miausito, a Pogo Sky con un cafecito para ti, a Rush J Fox, a Eclipse, a Gatolol, y a Alex Estivilla, ojo que guarden ese nombre. Realmente aprecio a cada uno de ustedes por dedicarme su tiempo. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.